Esta es la MacBook Pro Apple M3 Max y es, con diferencia, la mejor computadora portátil que he usado, con diferencia. Y realmente no existe competencia para esto. Pero de todos modos lo voy a devolver. Y quizás estés en la misma situación en la que crees que este portátil de $4.000 es suficiente para ti, puede que no lo sea. Déjame explicar. En primer lugar, si este es el primer vídeo que ve en mi canal sobre esta computadora portátil, le recomiendo que vea todos los demás vídeos sobre ella porque explicarán y detallarán cómo se compara con la computadora de escritorio Intel o versión de escritorio AMD de CPU. ¿Qué tipo de GPU hay y cómo se compara con las de escritorio? ¿Hay algún futuro para las GPU de Apple, así como para la prueba de edición de vídeo en vivo en Premiere Pro que también hicimos en este caso? Y en mi experiencia, sinceramente, no estoy bromeando. Esta es, con diferencia, la mejor computadora portátil que he probado. Es absolutamente una locura. Y una de las mejores cosas de esto para mí es la duración de la batería. Que puedes hacerlo todo con batería. Hay algunas computadoras portátiles con Windows increíbles, pero el mayor inconveniente es la duración de la batería. No obtendrás el mismo rendimiento con la batería cuando esté enchufada. Por lo tanto, esta es la computadora portátil definitiva para creadores que necesitan tener el mejor rendimiento, ya sabes, desconectado. No hay competencia en eso como increíble. Absolutamente más del doble de lo que daría la competencia por el mismo rendimiento básicamente. Y esta computadora portátil es tan buena que es muy difícil encontrar fallas aquí. ¿Qué estás haciendo? Es simplemente un hermoso diseño, usabilidad, duración de la batería y trackpad. Quiero decir, todo es absolutamente increíble. Por cierto, si te faltan las ventanas de ajuste que tienes en Windows, ya sabes, las ventanas de ajuste en Windows. Debido a que esa característica en realidad está patentada por Microsoft y Windows no puede tenerla en Mac. Pero encontré una aplicación de terceros que en realidad hace exactamente lo mismo. Ve a ver rectángulo.app. Simplemente busca eso en Google y lo encontrarás allí. Voy a dejar un enlace en la descripción a continuación si quieres. Y luego, finalmente, podrás ajustar las ventanas manteniendo presionados dos botones y las flechas. Puedes colocarlos a cada lado de esto, lo que cambiaría por completo mi experiencia en macOS. Esta es una de las cosas más importantes que me deprime cuando uso macOS. Por lo general, estamos justo cuando estoy usando algo y quiero estar entre dos ventanas. Ahora finalmente también funciona en Mac. Sin embargo, quiero decir que no es tan bueno como en Windows porque cada vez que pasas el mouse sobre la otra ventana, tienes que activarla en lugar de entrar constantemente allí. Entonces, por ejemplo, si estoy viendo un vídeo de YouTube mientras tomo notas y quiero pausar el vídeo, tengo que pasar el cursor sobre la ventana, hacer clic en ella y luego pausarla. Luego pausará esto y luego volverá allí y activará la ventana y luego regresará y comenzará a escribir allí. Entonces es como un clic de más y tal vez haya una solución. Déjamelo saber ahí dentro. Volvamos a la realización de esto. Esto es absolutamente una locura. Entonces, si usted es un editor de vídeo o editor de fotos, tal vez incluso alguien con codificación de programación, como compilar código con este o el CD. Tu rendimiento sobre la marcha. Es absolutamente una locura. Si macOS no es un problema para ti. Sinceramente, se lo puedo recomendar a todo el mundo. Y la edición de vídeos y fotografías es absolutamente una locura. Le recomiendo que vea mis vídeos versus Intel y AMD para que pueda ver lo ridículo que es esto. Y entonces verás todas mis palabras. Es literalmente magia de Apple, de alguna manera esto está funcionando. Pero estás diciendo que aún así lo vas a devolver. Y sí, igual lo voy a devolver porque no quería pagar los $1.000 extra. De todos modos, dime, ¿de qué diablos estás hablando? Esta es la razón por la que devuelvo esto. Básicamente, cuando estaba probando esto y editándolo, lo tuve durante casi 2 semanas. Y he estado usando esto todos los días, aproximadamente 8 horas seguidas. Todo lo que hice aquí fue allí, ya sabes, hice todo lo que pude aquí. Una de las cosas que vi en línea es que Apple lo dijo ellos mismos. Dicen que 8 GB de memoria unificada de Apple equivalen a 16 GB de memoria de Windows o de PC. No estoy seguro de haber visto eso en la RAM. Y estarías pensando en 48 GB de memoria unificada, que tengo esto. Esta es una especie de configuración básica. Entonces, la CPU y la GPU son las Mac en las 3 Mac M3. Entonces ya no puedes actualizar. Pero el SSD es de 1 TB. Y tengo 48 GB de RAM en este. Y quizás hayas pensado, y yo también pensé, que 48 GB de RAM seguramente es suficiente, especialmente si 8 GB son 16, ya sabes, tipo de comparación. Entonces este 48 será algo así como 96 en Windows.
Eso realmente debería ser suficiente para la mayoría de la gente. Y yo también pensé eso. Así que estoy usando la aplicación Statistica Pro para monitorear parte del hardware y lo que estoy haciendo. Y quería ver qué está haciendo el hardware. Mientras edito y mientras hago parte del trabajo allí. Y al principio me fijé en la cantidad de RAM que se utiliza. Y eso siempre mostró como, ya sabes, a veces, ya sabes, 15, 20 y tantos gigabytes. Y crees que la mitad en realidad no se utiliza. Pero esa no fue la historia completa. Cambié el hardware para mostrarme cuánta RAM hay libre cuando estoy editando. Y cuando también hicimos la prueba de reproducción en vivo, puedes ver esto en la transmisión en vivo. De hecho, descubrí esto en vivo, pero profundicé mucho más después de la transmisión en vivo cuando estaba editando y vi que, en realidad, cuando estaba editando un podcast simple, lo que hicimos con, ya sabes, Matchbag de Puget Systems. Hay dos cámaras, ambas de 1080p, y solo lo estoy editando en una línea de tiempo de 4K. Puedes ver que esta máquina está consumiendo toda la RAM que hay. Los 48 GB. Hay como 100 y pico megas libres. A veces eran menos de 100 megabytes, a veces 300 megabytes. Cuando te acercas tanto, te das cuenta de que está todo al máximo, lo que ahora me hace darme cuenta, oh Dios mío, de mi flujo de trabajo, que también podría ser tuyo en Premiere Pro. No puedo decir esto a todas las aplicaciones que existen. Pero para su flujo de trabajo, es posible que la capacidad de RAM le limite. Y ese fue un proyecto simple. Si estuviera haciendo cosas un poco más complejas, podría haber usado incluso más RAM. Podría ser la forma en que lo utilizan Mac OS y este M3 Max. Como la RAM, debido a que es una memoria unificada, se divide entre la CPU y la GPU. Todo se puede utilizar. Ya sabes, la RAM usa la misma cantidad. Quizás utilice tanta RAM como tenga. Simplemente lo almacena en caché tanto como sea posible. Todo lo que se puede almacenar en caché en la RAM, simplemente lo usa. Si tienes 48 GB, los usa todos. Si tienes 64, lo usa todo y así sucesivamente con los más altos también. Eso todavía me muestra que en realidad todavía hay rendimiento sobre la mesa en el M3 Max y no lo estoy utilizando todo cuando lo uso. Y luego pienso, está bien, actualicemos la RAM. Como puede ver en la página de inicio de Apple, si actualiza a 64 GB serán $200 adicionales. Pero tenga en cuenta que está actualizando de 48 GB a 64 GB. Así que los 16 GB extra te cuestan $200. Muy caro, por cierto. Pero si quieres 128 GB, te costará miles de dólares más, lo que significa que Apple te cobra $12.50 por gigabyte. Y quizás estés pensando, bueno, eso no suena mucho, ¿verdad? $12.50 por gigabyte. Pongamos esto en perspectiva. Esos chips que son adicionales, ya sabes, para la RAM son solo chips de memoria. Bien. Y cuando miramos a la PC, ya sabes, equivalente, estoy viendo los 64 GB de RAM más caros que puedo encontrar. Puedo ver G-Skill Trident Z aquí, Z5 RGB RAM, 64 GB, dos dispositivos a 6800 megatransferencias por segundo cuestan alrededor de $360. Y para ser honesto, puedes encontrar el mismo kit, las mismas especificaciones más barato en otro lugar. Pero digamos el peor de los casos. Son $360 por 64 GB. Eso te costará $5.60 por gigabyte. Eso es menos de la mitad del precio que cobra Apple. Y tenga en cuenta que cuando compre estas memorias RAM, también pagará por la PCB. También pagarás por el controlador que está allí, el embalaje, así como los disipadores de calor y el RGB y el resto de las cosas que contiene. Lo que significa que, en realidad, cuando quitamos todos esos precios del precio por gigabyte de RAM, si solo pudiéramos obtener los chips de memoria de esa memoria RAM, sería mucho más barato. Y eso es lo que quiero decir. Ese creo que es el mayor ROI de Apple. Ahora bien, podría estar equivocado. Y esto solo soy yo especulando sobre las actualizaciones y el almacenamiento, ya sea SSD o RAM, porque los precios de las actualizaciones de Apple son absolutamente horrendos. Quizás estés diciendo, sí, puedes actualizar el almacenamiento externo. Y eso es absolutamente cierto. Y te recomiendo encarecidamente que lo hagas también. Y más garantía para su almacenamiento que verla en la descripción del vídeo debajo de los videos que se encuentran allí abajo. Si puede y desea ahorrar dinero con el almacenamiento externo, cuando desee actualizar el almacenamiento, actualice su RAM primero, porque no podrá actualizarla más tarde. Y todo eso se integrará en el chip. Pero de todos modos creo que es un poco más caro. Y usted podría estar diciendo, bueno, ¿por qué no pagó por esto?
Simplemente no pagues por esto si crees que es caro. Pero ese es el punto. Lo estoy viendo en mi trabajo por lo que estoy haciendo. No quería pagar $1000 adicionales para obtener 128 GB porque eso es lo que estoy usando con mis PC aquí en Windows. Y no creo que los 8 y 16 GB, ya sabes, sean una frase de Apple. No está bien porque veo que allí se utilizan 48 GB. Tenga en cuenta que cuando tiene 128 GB, en realidad, gran parte puede ser GPU y gran parte también CPU. Por lo tanto, en realidad no tienes 128 GB de RAM para la CPU o la GPU. Es combinado. Entonces son 64 para cada uno o, ya sabes, 48 para cada uno y luego algo así. Entonces sentí que, aunque esto es tan increíble y podría hacer eso, en realidad todavía tengo un cuello de botella debido a esta RAM. Y no obtengo toda la experiencia que obtengo desde aquí, lo que significa que tengo rendimiento sobre la mesa. Y se podía ver que esto podría estar aún más cerca de la PC. Y estoy pensando, bueno, ¿por qué comprarías una computadora portátil que tiene rendimiento sobre la mesa? ¿O no obtienes todo el rendimiento porque necesitas actualizar más? No obtendrás más núcleos de CPU o núcleos de GPU. Simplemente se produce un cuello de botella por la capacidad de RAM que hay allí. Y puedes actualizarlo más tarde. Y ahora sabiendo esto pensé, bueno, tendré que devolverlo porque no quiero pagar $1000 adicionales para devolverlo y obtener el de $5000 ahora, porque entonces lo tendría. Y creo que aquí es donde este vídeo te resulta útil. Y si está utilizando flujos de trabajo similares o si cree que 48 GB son suficientes, podría ser suficiente para usted. Y podría funcionar muy bien. Pero en realidad podrías obtener mucho más rendimiento de CPU y GPU simplemente actualizando la RAM. Y todo esto depende de su flujo de trabajo y las pruebas que simplemente exportan un códec a otro no son realmente equivalentes para esto. Tienes que trabajar con la PC y ver cuánta RAM estás usando, porque cuando estás trabajando activamente con el programa, almacena en caché todo tipo de archivos temporales en la RAM que estás usando constantemente una y otra vez. Y cuando, ya sabes, reproduces al doble de velocidad o retrocedes, la RAM, la GPU y la CPU utilizan muchas cosas. Piense en cuánta RAM podría utilizar y es posible que necesite más. Ahora, si piensas que $4000 serán suficientes para esto y voy a conseguir la mejor computadora portátil posible, le recomiendo encarecidamente que considere gastar $200 o $1000 adicionales para obtener la máxima cantidad de RAM aquí, solo para que, ya sabes, obtenga todo el rendimiento de la PC que obtiene allí, especialmente cuando sus proyectos obtienen un poco más grande. Obtienes cosas un poco más exigentes. De repente tienes la RAM para seguirle el ritmo. Por eso devuelvo mi Mac, aunque es absolutamente increíble. Y me encanta el negro espacial o como lo llame Apple. No es tan negro como en persona. Es un plateado oscuro muy plateado. A este espacio lo llamaría gris y a las demás cosas algo más gris. Pero es una computadora portátil fantástica. Pero desafortunadamente, lo devuelvo porque tengo ganas de gastar $4000 para verme perjudicado por la actuación. En mi flujo de trabajo simplemente no vale la pena invertir en esto. Y es por eso que esto está volviendo. Si tiene alguna experiencia con las Mac M3, me encantaría saber de usted en la descripción a continuación. Déjame saber lo que piensas. O si quieres elegir este, pero con buenas configuraciones de RAM, también lo dejaré en la descripción. Y si estás pensando, ¿sabes qué? No me importa Mac, quiero construirme una PC. Y hay guías gratuitas en la descripción a continuación donde puedes construir tú mismo una PC. Sea cual sea el presupuesto que tengas, échales un vistazo. Y eso es, empaquémoslo.